Oscar, a lo que señaló Mariclín, yo quiero agregar para tu análisis que ese aspecto del carácter circuital, ¿no? Si no influyó, entonces la evaluación de los gobernadores en cada circuito y de los alcaldes también. Sí, no, Adelante. en ese caso en particular pareciera que no fue decisivo. Gestiones valoradas muy positivamente en estados como Vargas fueron castigadas, ¿no?, con un voto a favor de la oposición. El caso de Vargas es Sí. muy sintomático, muy particular. Cogedes, una gestión valorada muy negativamente, ¿sí?, y el chavismo logró imponerse. Una gestión de gobierno valorada muy negativamente, el chavismo logró imponerse. El análisis que podemos hacer de la campaña de la oposición es más sencillo. La oposición no hizo campaña. No hizo campaña. La oposición entendía que tenía que canalizar el descontento, convertir la tarjeta de la MUP en el instrumento para castigar la gestión económica. La economía fue el tema fundamental, un tema nacional que decidió el comportamiento electoral de los venezolanos. La oposición hizo lo que tenía que hacer, no hacer nada. Porque la oposición todavía la oposición todavía no es una alternativa, no tiene discursos, propuestas, proyectos, narrativas que cautiven, persuadan, movilicen, convoquen a la mayoría de los venezolanos. Lo que vimos el pasado 6 de diciembre fue un voto castigo, no fue un voto a favor de la oposición. Fue un voto castigo y la oposición tiene que entender, aunque las victorias no se analizan, pero la oposición tiene que entender cuál fue el significado de esta votación. Primero, manifestar el descontento. Y segundo, es importante resaltarlo, el 6 de diciembre se manifestó un sentido de urgencia. Los venezolanos quieren soluciones. Los venezolanos están demandando respuestas ante los problemas económicos. Si la oposición no entiende estas expectativas, estas demandas, pueden generarse un cortocircuito y perder el capital electoral que han logrado, ¿no? Pues la oposición es una fuerza electoral, pero no es una fuerza social, política, simbólica, no tiene presencia en las calles, no tiene presencia en los movimientos sociales. Su respaldo más militante está en las clases medias profesionales y en las élites. Eso con respecto a la campaña de la oposición. Incluso, un dato muy significativo, más del 80% de los venezolanos, más del 80% de los electores desconocía quiénes eran los candidatos de la oposición. No así en el caso del oficialismo, donde la proporción era alrededor del 50% de los venezolanos desconocían los candidatos de la oposición. Entonces, el tema fundamental fue la economía, que preocupa a 4 de cada 5 venezolanos. Del lado de la campaña del PSUV, fue una campaña titánica, adversar al descontento. El principal adversario del PSUV, del chavismo, fue el propio gobierno, fue la gestión económica del gobierno. Haber logrado el 42% de los votos es una hazaña en estas circunstancias tan dramáticas y tan difíciles. Quien subestime, desestime esta fuerza electoral, esta fuerza militante cautiva que respaldó al chavismo el pasado 6 de diciembre, no sabe lo que está diciendo. Es un estúpido. 42% de la votación en medio de un drama económico tan profundo, tan intenso, es realmente un logro político significativo, porque no es solo respaldo electoral. Esa votación del PSUV es un voto militante, cautivo, decidido a defender el modelo. Es un voto político. Cuando tú mencionas el modelo, pregunto a los dos. Se dijo en la campaña que estaban dirimiéndose dos modelos. El modelo neoliberal, el modelo de un socialismo productivo, patriótico, nacional. Esto que ocurrió significa la derrota de uno de los modelos. No, para nada. El triunfo de uno de los modelos. Para nada. La mayoría de los venezolanos respalda el modelo de inclusión social y político.
Lo que la mayoría quiere es que el modelo funcione en el terreno económico. Errores en este sentido en la campaña del PSUV. No se le habló al chavismo descontento, no se le habló a las clases medias, no se le habló a los simpatizantes. El discurso se concentró fundamentalmente en los más convencidos, Sí, es verdad. en los militantes, en el chavismo duro. Otra cosa, y tiene que ver con la disputa acerca del modelo, no es suficiente reivindicar el pasado. Y los programas sociales no se convierten automáticamente en votos. Faltó un discurso esperanzador. El futuro es lo que convoca y moviliza a las mayorías, sobre todo en esta etapa donde las demandas y exigencias de los sectores populares hace 15 años hoy son conquistas y derechos. Y los sectores populares ahora, y la mayoría del país ahora lo que quiere es orden, eficiencia,